Mi nuera arrojó mi bolso en el sofá del patio durante el almuerzo del domingo. Usted come aquí afuera para no ensuciar la alfombra nueva de la sala. Sentí un nudo en la garganta. Tragué saliva. Tomé mis cosas y dejé las llaves de la casa en la mesa de centro. El lunes por la mañana, la llamada del dueño de la propiedad la hizo derrumbarse en llanto. Si alguna vez has sentido que tu propia sangre te hace a un lado, te silencia o te trata como a un estorbo en tu propia vida, quédate a escuchar mi historia. Te prometo que el final te devolverá la fe en que la verdadera justicia existe. Deja tu comentario diciéndome desde qué rincón del mundo me escuchas. Dale like y suscríbete para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida, porque el dolor compartido siempre pesa menos. El sol del mediodía caía a plomo sobre el balcón de cristal templado. El calor era sofocante, de esos que te roban el aire, pero el verdadero ahogo no venía del clima. Venía del plato de cerámica que sostenía entre mis manos temblorosas. Un simple plato, con pollo y mole rojo que yo misma había ayudado a preparar desde temprano, moviendo la cuchara con mis manos de 71 años, cuidando que no se pegara, como lo hacía cuando mi esposo aún vivía. A través de la gran puerta corrediza de cristal, la escena parecía sacada de una revista de decoración que tanto le gustaba hojear a Paola, mi nuera. Allí estaba ella, con su vestido de seda impecable, su perfume dulzón que siempre me mareaba un poco, y esa sonrisa de suficiencia que reservaba solo para sus amigas del club. Bajo sus pies, la razón de mi destierro. Una alfombra blanca, inmaculada, gruesa y ridículamente cara, que habían traído apenas el viernes anterior. Es lana egipcia, Josefina, me había advertido ella al verla llegar, tuteándome con ese tono condescendiente que usaba para recordarme mi lugar. Ni se le ocurra pisarla con esos zapatos que usa para ir al mercado. Y ahora, por el peligro de que una gota de mi comida manchara su trofeo de vanidad, me había desterrado al balcón, como a un perro al que se le saca el plato al patio para que no ensucie adentro. No respondí de inmediato. Solo la miré y en ese silencio entendí que había perdido algo más que un asiento en la mesa del comedor. Busqué los ojos de mi hijo, Raúl, mi muchacho, la sangre de mi sangre. El niño al que le curaba las rodillas raspadas y por el que su padre y yo nos quitábamos el pan de la boca. Estaba sentado en la cabecera, cortando su carne con una lentitud calculada, fingiendo que la pantalla de su teléfono móvil era lo más importante del mundo. No levantó la mirada. Su cobardía me dolió más que el desprecio de su mujer. El silencio de un hijo cómplice es un puñal que te atraviesa sin derramar una sola gota de sangre. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue la venda que me cubría los ojos. Yo no era una anciana indefensa, aunque ellos llevaran meses intentando convencerme de lo contrario. Respiré profundo. El aire caliente del balcón llenó mis pulmones, y con él, una claridad absoluta que hace años no sentía. Caminé de regreso al interior de la sala, ignorando el grito ahogado de Paola, al ver mis zapatos acercarse a su preciada alfombra blanca. No dije una sola palabra. No hubo necesidad de gritos, ni de dramas, ni de lágrimas suplicantes. Mi dignidad valía mucho más que su espectáculo. Fui directo a la mesa de centro, de cristal y metal brillante. Saqué de mi bolso el llavero pesado. El sonido metálico al dejar las llaves sobre el vidrio resonó en la sala como un disparo. Paola me miró con una mezcla de sorpresa y burla, cruzándose de brazos, esperando que yo hiciera un escándalo de vieja loca. Raúl, por fin, levantó la vista, pálido, balbuceando un débil: «Mamá, no seas así, solo es por la alfombra». Le di la espalda. Caminé hacia la puerta principal de roble pesado, la abrí y salí a la calle. El sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas fue el punto final de mi sumisión. Caminé por la acera de aquel fraccionamiento exclusivo con mi bolso gastado colgando del hombro. Cualquier vecino que me viera habría pensado que era una pobre mujer mayor, humillada,
y echada a la calle por no tener dónde caerse muerta. Pero lo que Paola no sabía, lo que Raúl, en su inmensa ignorancia, había olvidado, y lo que nadie en ese barrio de ricos de plástico podía sospechar, era el gran secreto que guardaban las escrituras de esa enorme casa. Paola creía que le alquilaba esa mansión a una agencia inmobiliaria estricta y sin rostro. Lo que ella estaba a punto de descubrir el lunes a las 8 de la mañana es quién era la verdadera dueña de cada ladrillo que pisaba. Mientras el ruido de mis propios pasos resonaba en el pavimento ardiente de aquel fraccionamiento de lujo, no sentía el peso de mis 71 años. Sentía, más bien, una ligereza extraña. Cada paso que daba me alejaba de la humillación y me acercaba a una verdad que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Para entender por qué no derramé ni una sola lágrima al dejar esas llaves sobre la mesa de cristal, tienen que conocer el olor a óxido, a cemento fresco y a aserrín. Ese fue el perfume de mi vida durante 40 años. Mi esposo, Arturo, que en paz descanse, y yo, no nacimos en cunas de seda, ni caminamos sobre alfombras egipcias. Nosotros levantamos una ferretería de la nada, en un barrio humilde, trabajando de sol a sol. Recuerdo las manos de Arturo, ásperas, agrietadas por el manejo de la herramienta pesada, siempre manchadas de grasa o pintura. Con esas manos, centavo a centavo, peso a peso, pagamos la universidad privada de Raúl. Queríamos que nuestro muchacho volara alto, que no tuviera que cargar bultos de yeso ni respirar polvo. Y voló, vaya que voló. Pero en esos pasillos de universidad cara, conoció a Paola. Desde el primer día que la vi, supe de qué barro estaba hecha. Era una mujer de vitrina. Su mirada escaneaba tu ropa antes de mirarte a los ojos, calculando cuánto valías según la marca de tus zapatos. Cuando Arturo falleció, mi mundo se vino abajo. Vendí la ferretería, porque mis rodillas ya no aguantaban el ritmo de los mostradores, y guardé el dinero. Los ahorros de una vida entera, sudada y sufrida. Poco después, Raúl se casó con Paola. Ella exigía un estilo de vida que el sueldo de mi hijo, un simple gerente de nivel medio, jamás podría sostener. Los vi hundirse en deudas, intentando aparentar ante las amistades de ella. Querían mudarse a un fraccionamiento exclusivo, vivir en una casa con grandes ventanales y seguridad privada. El banco se reía de sus solicitudes de crédito. Fue entonces cuando tomé la decisión más fría y calculada de mi vida. No iba a dejar que mi hijo perdiera a su familia por no poder darle a su esposa el castillo que exigía, pero tampoco iba a entregarle el sacrificio de Arturo a una mujer que me miraba por encima del hombro. Así que busqué al licenciado Morales, un administrador de bienes raíces implacable y discreto. A través de su agencia, y bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, compré la casa al contado. Sí, esa misma casa de fachada colonial y balcones de cristal de la que me acababan de echar. Es mía. Cada ladrillo, cada tubería, cada centímetro de ese jardín donde Paola organizaba sus carísimos desayunos. El licenciado Morales se encargó de todo. Citó a mi hijo y a mi nuera, y les ofreció un contrato de arrendamiento, con condiciones engañosamente favorables para una propiedad de ese nivel. Paola, en su inmensa soberbia, creyó que su encanto personal había convencido al estricto administrador de la agencia para darles un trato preferencial. Nunca se detuvo a pensar por qué los números no cuadraban. ¿Por qué guardé el secreto? Primero, para proteger el orgullo de hombre de mi hijo. Raúl no habría soportado saber que su madre viuda era quien le ponía el techo sobre la cabeza a su familia. Y segundo, porque una madre, por más vieja que esté, sabe cuándo una sonrisa es de plástico y cuándo un abrazo solo busca la cartera. Quería proteger mi patrimonio de las garras de Paola. Tiempo después, cuando fingí que mi pensión ya no me alcanzaba para pagar el cuartito donde vivía, me ofrecieron asilo en su casa. Entré por la puerta de servicio, aceptando el papel de la anciana arrimada de la carga familiar. Permití que me arrinconaran, que me silenciaran, solo para estar cerca de mi hijo y mis nietos. Caminando ahora hacia la avenida principal para tomar un taxi,
Toqué el fondo de mi bolso. Ahí estaba mi teléfono y la tarjeta de presentación del licenciado Morales. Paola creía que me había humillado al desterrarme al balcón. No entendía que el verdadero destierro apenas estaba por comenzar. El día que crucé el umbral de esa casa con mis 2 maletas gastadas, sentí el frío del mármol bajo mis pies y el rechazo en el aire. No era un hogar, era un museo sin alma, iluminado por lámparas de cristal que costaban más de lo que mi difunto Arturo ganaba en un mes de vender clavos y cemento. Y la curadora principal de ese museo de vanidades era mi nuera. Paola era una mujer de aparador. Todo en ella estaba fríamente calculado. El tono exacto de su maquillaje, el ruido cortante de sus tacones de aguja al caminar por los pasillos, y ese perfume empalagoso a gardenias artificiales que usaba como escudo para que nadie notara que por dentro estaba completamente vacía. Para ella, yo no era la madre de su esposo ni la abuela de sus hijos. Yo era una mancha de humedad en su pared de diseño perfecto. Una intrusa que olía a caldo de pollo y a jabón de barra. El destierro dentro de mi propia casa no ocurrió de la noche a la mañana. Fue sutil, como un veneno que se administra gota a gota. Primero, fue la habitación de visitas. Cuando llegué, me instalaron en un cuarto amplio en la planta alta. Pero a los 2 meses, la excusa cayó como guillotina. «Ay, doña Josefina», me dijo Paola con esa voz aguda y falsa que usaba frente a Raúl. «Van a venir unas amigas del club de lectura este fin de semana, y necesitamos que se mude abajo. El cuarto de servicio está vacío, y usted casi no sube escaleras. Le va a hacer bien a sus rodillas». No respondí de inmediato. Solo la miré. Y en ese silencio, entendí que me estaban borrando del mapa familiar. Hice mis maletas y bajé al cuarto junto al área de lavado. Una caja de zapatos con una ventana minúscula que daba a un muro de concreto. Cada noche, mientras intentaba dormir, el zumbido de la lavadora y el olor a cloro me recordaban mi lugar en esa familia. Yo, la dueña absoluta de los 300 metros cuadrados de esa propiedad, la dueña del jardín, de la recámara principal y de los candelabros, estaba acorralada en un calabozo de 3x3. Pero lo que más me partía el alma no era la estrechez de mi cama, ni la frialdad de Paola. Era mi hijo, mi Raúl. Se había convertido en un hombre de cera, que se derretía ante el menor capricho de su mujer y se endurecía cuando se trataba de defenderme. Raúl trabajaba todo el día en su oficina, sudando la gota gorda para mantener las apariencias. Pero al cruzar la puerta de la casa, se hacía pequeño. Compraba la paz con su esposa sacrificando a su madre. Recuerdo una tarde en que mis nietos, Santi y Mía, bajaron corriendo a buscarme a la cocina. Les había preparado unas galletas de animalitos, de esas sencillas que a Arturo le gustaba remojar en el café. Los niños estaban felices, con las manos llenas de migajas, abrazándome las piernas. De pronto, la sombra de Paola oscureció la entrada. «¡Niños!», gritó, arrancándomelos de los brazos como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. «¿Qué les he dicho de comer esas porquerías llenas de azúcar barata? Vayan a lavarse las manos, huelen a manteca». Raúl estaba ahí, sirviéndose un vaso de agua. Lo vi apretar la mandíbula. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. Esperé que dijera algo, que impusiera respeto, que recordara que esas porquerías baratas fueron las que le quitaron el hambre cuando era niño. Pero bajó la mirada, tomó su vaso y se fue al despacho cerrando la puerta detrás de él. El silencio de Raúl me dolió más que los gritos de Paola. Esa jaula de oro me asfixiaba, pero me quedé callada. Resistí los desplantes, las miradas de asco, las humillaciones diarias frente a las visitas, a quienes les decían que yo era una tía lejana a la que le estaban haciendo el favor de hospedar. Soporté todo porque pensaba que el sacrificio valía la pena por mis nietos y por la supuesta estabilidad de mi hijo. Sin embargo, había algo que me hervía la sangre más que los insultos velados. Era la eterna queja financiera.
Paola se llenaba la boca diciendo que el alquiler de esa casa los estaba dejando en la ruina, despotricando contra la inmobiliaria abusiva que les cobraba 12.000 pesos al mes. Pero ella no sabía matemáticas. Y sobre todo, no sabía que esa cifra era solo una cortina de humo. La verdadera estafa no era la de la agencia inmobiliaria. La gran estafa, de casi 40.000 pesos de diferencia, la estaba pagando yo, mes a mes, desde el fondo de mi silencio. Y el momento de cobrar esa deuda estaba a punto de llegar. El mármol de la isla central de la cocina siempre estaba helado, sin importar la época del año. Era allí, sobre esa superficie gris y pulida, que a Paola le encantaba presumir en sus fotos de internet, donde se libraban las batallas más humillantes de esa casa. Las batallas del dinero. Una mañana de martes, mientras yo preparaba un café discreto en la esquina menos visible del mostrador, Paola arrojó un sobre abierto sobre la mesa. El sonido del papel, golpeando la piedra, fue como un latigazo. Su rostro, habitualmente estirado por cremas carísimas, estaba torcido en una mueca de auténtica indignación. «Es un robo a mano armada, Raúl», gritó, golpeando la madera de la silla con sus uñas acrílicas. 12.000 pesos de renta mensual. 12.000. Esa agencia inmobiliaria nos está exprimiendo vivos. ¿Cómo esperan que pague la tarjeta de la tienda departamental si nos sangran de esta manera? Raúl, mi hijo, con las ojeras marcadas de quien no duerme pensando en deudas, se frotó las sienes. Apenas murmuró que el contrato era claro y que el vecindario lo valía. Yo me quedé inmóvil, sosteniendo mi taza de peltre caliente entre las manos. Bajé la vista hacia el suelo, no por sumisión, sino para esconder la mezcla de rabia y tristeza que me quemaba las entrañas. Si esa mujer supiera leer los números más allá de las etiquetas de sus zapatos de diseñador, se habría dado cuenta de la gigantesca farsa en la que vivía. El valor real de alquilar una propiedad en ese exclusivo fraccionamiento, con seguridad privada, 4 habitaciones, acabados de lujo y un jardín inmenso, no era de 12.000 pesos. Ni siquiera cerca. En el mercado real, esa casa se rentaba por 50.000 pesos mensuales. La aritmética de mi sacrificio era un secreto que llevaba clavado en el pecho. Cada mes, sin falta, yo sacaba de los fondos de inversión que Arturo y yo construimos con el sudor de la ferretería, la cantidad exacta de 38.000 pesos. Ese dinero iba directo a la cuenta del licenciado Morales para cubrir la diferencia del supuesto alquiler que Raúl y Paola no podían pagar. Yo, la anciana arrimada que dormía en un cuarto de servicio sin ventilación, subsidiaba con 38.000 pesos mensuales la fantasía de grandeza de mi nuera. Era una ironía cruel, de esas que te parten el alma. Paola se quejaba del costo de la vida mientras estrenaba bolsos de marca y agendaba citas semanales en el spa. Creía que su habilidad para los negocios y el estatus de su marido les permitían vivir allí. Me trataba como a una boca inútil que alimentar, como un gasto extra en el recibo de la luz. Cuando pasaba junto a mí, a veces suspiraba teatralmente, murmurando para que yo la escuchara. Si no tuviéramos que mantener a tanta gente, me alcanzaría para remodelar los baños. Cerré los ojos y apreté el asa de mi taza, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En la pausa de mis propios latidos, dejé de compadecerme y me enfrenté a mi propia culpa. ¿Había convertido a mi hijo en un inútil emocional por taparle el sol con un dedo? ¿Era mi instinto de madre protectora el que había alimentado al monstruo de la vanidad de Paola? Al intentar salvar el matrimonio de Raúl, dándoles una falsa estabilidad financiera. Había cavado mi propia tumba dentro de esa casa. Me sentía atrapada en la telaraña de mi propia generosidad. Las facturas del banco, los recibos de las transferencias, todo estaba escondido bajo el colchón delgado de mi cama en el cuarto de servicio, como pruebas de un delito de amor mal entendido. Esa mañana, Paola tomó sus llaves del auto y salió dando un portazo, rumbo a otra tarde de compras a crédito, dejándonos a Raúl y a mí en un silencio sepulcral. El límite de mi paciencia se estaba estirando como una liga a punto de reventar. Yo aún pensaba que podía soportarlo.
que podía tragarme el veneno un poco más por amor a mis nietos. Pero no sabía que la verdadera prueba de fuego, la que rompería la liga para siempre, estaba a punto de suceder. Todo comenzaría a desmoronarse por culpa de un simple objeto, algo viejo, oscuro y lleno de recuerdos, que Paola decidiría destruir en nombre de su alta sociedad. Para mí, la memoria no es algo que solo vive en la cabeza. La memoria tiene textura, tiene peso y, sobre todo, tiene olor. Mi tesoro más grande no era una joya escondida en un cajón, sino una vieja cazuela de barro negro traída desde Oaxaca. Había pertenecido a mi abuela, luego a mi madre y finalmente a mí. Sus bordes estaban curtidos por el fuego de 1000 fogones, curados con ajo y manteca a lo largo de las décadas. En esa cazuela preparé el primer caldo que Arturo tomó en nuestra casa, y en ella cociné los guisos que hicieron crecer a Raúl. Esa olla de barro era mi historia, era mi identidad. Un viernes por la tarde, la tensión en la casa se cortaba con un cuchillo. Paola había organizado una cena de alta sociedad para las esposas de los socios de la empresa donde Raúl trabajaba. Desde el miércoles, la casa entera olía a productos de limpieza químicos y a flores de invernadero. Contrató un servicio de banquetería carísimo, ordenando canapés que ni siquiera sabía pronunciar y descorchando botellas de vino que costaban más de lo que ganaba un obrero en 2 quincenas. Yo quería ayudar. En mi inocencia, o tal vez en mi terquedad de madre mexicana que cree que la comida cura cualquier desprecio, pensé que un buen platillo casero aportaría calor a esa mesa tan fría. Me encerré en la cocina desde temprano, mientras Paola estaba en el salón de belleza. Puse mi vieja cazuela de barro negro sobre la estufa y comencé a preparar un adobo de cerdo con chile pasilla y toques de chocolate amargo. El aroma profundo a especias tostadas, a humo dulce y a hogar verdadero comenzó a inundar la planta baja. Era un olor que a Raúl le encantaba de niño. Un olor a refugio. Estaba moviendo el guiso con mi cuchara de madera, cuando escuché el taconeo frenético de Paola acercándose. Entró a la cocina como un huracán de seda y perfume importado. Su rostro palideció al respirar el aire de la habitación. «Por el amor de Dios», gritó, tapándose la nariz con una mano llena de anillos. «¿Qué es este olor a fonda de mercado? Mi casa apesta a manteca y a pueblo». Me quedé paralizada, con la cuchara en alto. Intenté explicarle, con la voz suave, que era el platillo favorito de su esposo, que solo quería sumar algo especial para sus invitados. «Mis invitados no comen estas porquerías de rancho, doña Josefina», escupió, sus ojos clavados en mi tesoro sobre el fuego. Le dije que el menú era fusión mediterránea. «Me va a arruinar la noche». Lo que sucedió después pasó en un parpadeo. En un arranque de histeria pura, Paola tomó un paño de cocina, agarró mi cazuela de barro negro por las asas hirvientes y, sin pensarlo 2 veces, caminó hacia el enorme bote de basura de acero inoxidable. «No, Paola, por favor, está muy caliente». Alcancé a suplicar, dando un paso al frente. No le importó. En su prisa por deshacerse de mi comida, el peso del barro y lo resbaladizo del paño le jugaron en contra. La cazuela se le escapó de las manos. Crack. El sonido seco y definitivo del barro negro estrellándose contra el suelo de mármol blanco resonó en toda la cocina. El adobo espeso salpicó las gavetas impecables, pero eso no me importó. Mis ojos estaban fijos en los pedazos irregulares de la vasija de mi madre, esparcidos por el piso como huesos rotos. 60 años de historia familiar, de cenas compartidas y de amor amasado, destruidos en un segundo por la soberbia de una mujer vacía. No respondí de inmediato. Solo miré los fragmentos oscuros brillando bajo las luces halógenas. Y en ese silencio punzante, sentí cómo se fracturaba la última gota de compasión que me quedaba por ella. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Era Raúl. Llevaba puesto su traje a la medida, aflojándose la corbata. Vio el desastre. Vio la cara de furia de su esposa
que ya estaba gritando por el piso sucio. Y luego me vio a mí, de rodillas, recogiendo los pedazos calientes de barro negro con mis propias manos, quemándome las yemas de los dedos sin sentir el dolor físico. Esperé que el hijo que crié despertara. Esperé que reconociera la olla donde le preparaba la comida cuando tenía fiebre. «Mamá», dijo Raúl, frotándose los ojos con fastidio. «Por favor, deja de hacer desorden. Levanta eso rápido y vete a tu cuarto, que las visitas ya casi llegan». No hubo gritos de mi parte. No hubo lágrimas. El llanto es para los que sienten pena, y yo ya no sentía pena. Sentía una claridad gélida y absoluta. Asentí lentamente. Terminé de recoger los pedazos de mi historia, los envolví en un delantal limpio y caminé hacia mi encierro en el cuarto de servicio. Esa noche, mientras escuchaba las risas falsas y el tintineo de las copas de cristal en el comedor de mi casa, tomé una decisión. El hijo por el que tanto me había sacrificado ya no existía, y la mujer que había roto mi herencia estaba a punto de pagar un precio que ni todo su crédito podría cubrir. Pero aún faltaba la estocada final. Aún faltaba que llegara el domingo, el día de la alfombra blanca, el día en que el veneno de Paola rebalsaría el vaso y me empujaría a dar el golpe maestro. El fin de semana se arrastró por los pasillos de la casa como una condena silenciosa. El eco de mi cazuela de barro rompiéndose contra el mármol seguía retumbando en mi cabeza, pero en el aire solo flotaba el olor al aromatizante artificial que Paola rociaba obsesivamente. Había llegado el domingo, el día que tradicionalmente une a las familias latinas alrededor de una mesa larga, con ruidos de cubiertos, anécdotas compartidas y pan dulce. Pero en esa casa, el domingo era solo otra obra de teatro con el guión escrito por mi nuera. Esa mañana, el centro de la sala había sido invadido por el nuevo trofeo de Paola, una inmensa alfombra blanca de lana egipcia. Era un rectángulo inmaculado, grueso y pretencioso, que desentonaba por completo con cualquier noción de calor de hogar. Para ella, sin embargo, era la joya de la corona, comprada seguramente con un tarjetazo que hundiría a mi hijo un poco más en sus deudas invisibles. Desde el viernes, nos había impuesto la regla absurda de rodearla, como si fuera un campo minado. A la hora del almuerzo, la tensión ya me apretaba la garganta. Se había servido pollo con mole rojo, un platillo espeso y vibrante que yo había ayudado a sazonar, aunque esta vez en una olla de acero inoxidable que no sabía a nada. Tomé mi plato humeante de la cocina y caminé a paso lento hacia el comedor, cuidando que mis manos de 71 años no temblaran. Fue entonces cuando Paola se interpuso en mi camino. Me miró de arriba abajo, deteniendo sus ojos en el líquido oscuro y espeso de mi plato, y luego volteó hacia su tesoro peludo en el suelo. Sin el menor atisbo de vergüenza, tomó mi bolso gastado que descansaba en una silla cercana y caminó hacia el ventanal. Abrió la puerta corrediza y arrojó mi bolso en el sofá del patio, bajo el sol implacable del mediodía. «El mole mancha, y usted siempre tira boronas», sentenció con una frialdad que me heló la sangre, señalando con su dedo perfectamente manicurado hacia el exterior. «Usted come aquí afuera para no ensuciar la alfombra nueva de la sala. Adentro no la quiero». No respondí de inmediato. Solo miré mi plato caliente, luego el rostro altivo de esa mujer. Y finalmente, busqué los ojos de mi hijo. Y en ese silencio sofocante, comprendí que ya no me quedaba ninguna familia a la cual proteger. Raúl estaba sentado en la cabecera del comedor. Tenía el tenedor en una mano y su teléfono celular en la otra. Escuchó cada palabra de su esposa. Presenció cómo me desterraban de la mesa familiar por un pedazo de tela blanca. Y su única reacción fue encoger un poco los hombros y seguir masticando, fingiendo que un mensaje en su pantalla era el asunto más urgente del universo. Su cobardía me dio náuseas. El niño por el que su padre y yo nos partimos el lomo cargando bultos de yeso se había convertido en un espectador mudo del maltrato hacia su propia madre. Una paz extraña,
fría y metálica, descendió sobre mí. Era el fin de la ceguera. Caminé hacia el balcón de cristal. El calor del exterior me golpeó el rostro de inmediato. Dejé el plato intacto sobre la mesita de herrería. No derramé ni una sola lágrima, porque el llanto se reserva para las pérdidas que duelen, y yo acababa de darme cuenta de que estaba ganando mi libertad. Me di la vuelta. Respiré profundo, llenando mis pulmones con una dignidad que había mantenido dormida durante meses. Crucé el umbral de regreso a la sala climatizada. Paola me miró con el ceño fruncido, a punto de soltar otro regaño, pero me adelanté. No bordeé los muebles. No caminé por las orillas. Planté mis zapatos viejos, esos que ella decía que olían a mercado, justo en el centro de su sagrada alfombra de lana egipcia. Cada paso hundía la suela en la blancura inmaculada. «¿Qué hace? Bájese de ahí», chilló ella, horrorizada. La ignoré por completo. Llegué hasta la mesa de centro de cristal que estaba frente a ella. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter y saqué el pesado manojo de llaves. Lo dejé caer sobre el vidrio. El ruido seco y contundente del metal chocando contra el cristal hizo que Raúl finalmente levantara la cabeza, pálido y confundido. «No te preocupes por la alfombra, Paola». Mi voz sonó firme, sin un solo quiebre, resonando en las paredes altas de esa casa vacía. «Ya no habrá nadie que te la ensucie». Me colgué mi bolso al hombro. Le di la espalda a mi hijo, quien apenas balbuceaba. Un débil. «Mamá, ¿a dónde vas?». Y caminé hacia la gran puerta de roble de la entrada. Al cerrarla detrás de mí, el sonido de la cerradura encajando no se sintió como un final, sino como el disparo de salida de una carrera que ellos ni siquiera sabían que estaban corriendo. Me alejé caminando bajo el sol del fraccionamiento, sintiendo el pavimento caliente bajo mis pies. Iba sin rumbo fijo, pero nunca en toda mi vida había tenido el camino tan claro. La jaula de cristal había quedado atrás, y ahora me tocaba a mí encender el fuego. El lunes por la mañana, la verdadera tormenta llamaría a su puerta, y yo me aseguraría de que no tuvieran dónde esconderse. El pavimento ardía bajo la suela de mis zapatos viejos, pero cada paso que daba hacia la salida de aquel fraccionamiento amurallado me quitaba una tonelada de peso de los hombros. Atrás quedaban los jardines perfectamente podados, las fachadas idénticas de colores neutros, y el silencio sepulcral de un vecindario donde la gente vale por lo que aparenta. Cuando por fin crucé la caseta de vigilancia, el guardia me miró con lástima, creyendo seguramente que era otra empleada doméstica despedida sin piedad en domingo. No me importó. Levanté la mano, detuve un taxi libre que pasaba por la avenida y abrí la puerta. «Lléveme al centro de la ciudad, muchacho, a un lugar donde la gente todavía diga buenas tardes», le pedí al chofer, dejándome caer en el asiento trasero. Mientras el auto avanzaba, vi por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Las boutiques de lujo y los restaurantes franceses le dieron paso a los puestos de tamales, a las mercerías de toda la vida y al bullicio de mi gente. Ese era mi mundo. Llegamos a un pequeño hotel de fachada colonial, de esos que tienen un patio interior lleno de macetas con helechos y azulejos de Talavera en las paredes. Pagué la carrera en efectivo y me acerqué a la recepción. El lugar olía a cera, parapisos de madera y a limpio. Un olor honesto, sin aromatizantes químicos que intentaran esconder la mugre emocional. Pedí una habitación sencilla. La muchacha del mostrador me entregó una llave de metal pesada, con un número grabado en bronce, y me sonrió con una calidez que yo no había recibido en mi propia casa en meses. Al entrar al cuarto, dejé mi bolso sobre la colcha de algodón blanco. La habitación era modesta, una cama matrimonial, un buró de madera tallada y una ventana que daba al patio central. Me senté al borde del colchón. Solo escuchaba el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Y en esa quietud profunda, libre del zumbido de la lavadora de Paola,
me permití desmoronarme. No lloré por la humillación del balcón, ni por la alfombra egipcia. Lloré por Raúl. Me tapé la cara con las manos y solté un sollozo seco y ronco, de esos que raspan la garganta y te dejan sin aliento. Lloraba al darme cuenta de que el hombre cobarde que bajó la mirada en el comedor ya no era mi muchacho. Por un instante, la duda me mordió el alma con fuerza. ¿Acaso yo tenía la culpa? ¿Fui yo quien lo castró emocionalmente al resolverle la vida a escondidas? Al querer ser su escudo financiero contra las exigencias de esa mujer vacía, quizá terminé convirtiéndolo en un títere. Esa culpa de madre pesaba más que cualquier insulto de mi nuera. Bajé al pequeño restaurante del hotel. Pedí un café de olla y una pieza de pan dulce. Cuando el mesero me puso la taza de barro frente a mí, el vapor cargado de canela y piloncillo me golpeó el rostro. Cerré los ojos e inhalé profundo. Fue como si Arturo, mi esposo, me estuviera abrazando por la espalda, susurrándome al oído que ya era suficiente, que el sacrificio había terminado. Tomé un sorbo caliente y sentí como el líquido dulce y oscuro me devolvía la sangre al cuerpo. El luto por el hijo vivo tenía que acabar esa misma noche. Subí a mi habitación con el paso más firme. Me senté frente al pequeño escritorio de madera bajo la luz amarilla de la lámpara. Abrí mi bolso gastado, ese que Paola había arrojado al sillón del patio como si fuera basura. Del forro interior, que yo misma había descosido y vuelto a coser hace tiempo, saqué un sobre de papel manila doblado a la mitad. Adentro estaban las armas de mi revolución silenciosa. La escritura notarial original a mi nombre, con su sello de agua impecable. Los recibos de las transferencias mensuales de 38.000 pesos que yo hacía puntualmente de mi fondo de inversión. Y la tarjeta de presentación negra con letras doradas del licenciado Morales. Alineé los documentos sobre la mesa, alisando las arrugas del papel con la palma de la mano. Pasé las horas de la madrugada repasando los números, recordando cada desprecio, cada plato frío, cada mirada de asco. La anciana sumisa que pidió permiso para existir en un cuarto de lavado había muerto en el balcón esa tarde. La mujer que miraba esos papeles ahora era la viuda de Arturo, la dueña absoluta de su destino, la leona que estaba a punto de recuperar su territorio. El reloj de la pared marcó las 6 de la mañana. El sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la persiana, iluminando la tarjeta del abogado. Era lunes. El día de gracia se había agotado. Tomé mi bolso, guardé mis escrituras y salí de la habitación, lista para asestar el golpe que haría pedazos el imperio de plástico de mi nuera. El edificio de cristales ahumados donde trabajaba el licenciado Morales se alzaba imponente en el corazón del distrito financiero. El aire de la ciudad, esa mañana, ya olía a humo de escape, a café quemado y a esa prisa ansiosa que tienen los lunes y que no perdona a nadie. Empujé la pesada puerta giratoria y el aire acondicionado del vestíbulo me golpeó el rostro, frío y estéril. El contraste entre mis zapatos gastados y el piso de mármol negro del corporativo era abismal. La recepcionista, una muchacha con auriculares inalámbricos y uñas de acrílico perfectas, muy parecidas a las que usaba Paola, me escaneó de arriba abajo. Con un tono condescendiente, casi robótico, me informó que el director general de la agencia no recibía a nadie sin cita previa. No respondí de inmediato. Solo me quedé de pie frente a su escritorio, sosteniendo mi bolso con firmeza. Y en ese silencio, la pesada puerta de roble del fondo se abrió. Salió el licenciado Morales, revisando unos documentos mientras sostenía su taza de cerámica. Al levantar la vista y encontrarme ahí, parada como una estatua en medio de su elegante oficina, su rostro palideció levemente. «Doña Josefina», tartamudeó acomodándose las gafas con nerviosismo. «Qué sorpresa tan temprana. Pase, por favor, pase». La recepcionista abrió los ojos como platos al ver al estricto y temido director de la inmobiliaria, cediéndole el paso, casi con una reverencia, a una mujer mayor, con un suéter tejido a mano. Entré a su despacho y me senté en la silla de cuero frente a su escritorio.
Él cerró la puerta de doble grosor, aislando el zumbido de los teléfonos y dejándonos en un silencio denso. Morales siempre me había tratado con absoluto respeto. Él conocía los ceros exactos en mi cuenta de inversión y sabía perfectamente que yo había ganado cada uno de esos pesos vendiendo varilla, cal y cemento bajo el sol, junto a mi difunto Arturo. Licenciado, comencé, mi voz sonando tan clara y fría como el tintineo de una moneda cayendo en un frasco de cristal. Se acabó la caridad. Él frunció el ceño, dejando su bolígrafo de marca sobre la mesa de caoba. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de papel manila que había preparado en el hotel. Lo deslicé lentamente sobre la superficie pulida. Adentro estaban las copias de los recibos bancarios, la prueba física de los famosos 38.000 pesos mensuales que yo inyectaba en secreto para maquillar el fracaso y las apariencias de mi nuera. Quiero cancelar la orden de transferencia automática, dicté, sin apartar la mirada de sus ojos. Ya no voy a subsidiar ni un centavo más del alquiler de esa propiedad. Morales hojeó los papeles, visiblemente incómodo. Carraspeó antes de hablar. Doña Josefina, si retiro el fondo de subsidio, el sistema de la agencia generará automáticamente un aviso de cobro por el valor real del mercado. 50.000 pesos. Con el historial crediticio de su hijo, no van a poder cubrir ni la primera quincena. Entrarán en mora inmediata. Me dolió el pecho por una fracción de segundo. La duda, esa maldita espina que toda madre carga en el alma, intentó pincharme el corazón. ¿Estaba destruyendo el techo de mis propios nietos? ¿Estaba empujando a mi hijo al abismo? Cerré los ojos por un instante, y la imagen de mi vieja cazuela de barro negro, haciéndose pedazos contra el piso de mármol de la cocina, cruzó mi mente como un relámpago. Recordé la mirada vacía de Raúl, su silencio cómplice mientras yo recogía de rodillas los restos de mi dignidad. No. Ellos ya habían destruido a la familia. Yo solo estaba barriendo los escombros. Abrí los ojos. Ya no había rastro de duda. Ese no es nuestro problema, licenciado. El contrato de arrendamiento establecía cláusulas muy claras. Al no poder cubrir la cuota real, el acuerdo se anula. Emita la orden de desalojo hoy mismo. Tienen exactamente 30 días naturales para desocupar mi casa. Ni una hora más. Morales tragó saliva, asintiendo lentamente mientras comprendía la magnitud de mi decisión. Tomó su pluma y comenzó a llenar el formulario legal de revocación. Se hará exactamente como usted ordena, señora. Procesaremos el aviso formal para el desalojo. ¿Quiere que enviemos a un mensajero con el documento por la tarde? Negué con la cabeza y me puse de pie, alisando la falda de mi vestido. No. Quiero que llame ahora mismo. Por teléfono. Que la señora Paola se entere, mientras se toma su jugo verde en mi balcón, de quién es la firma que sostiene el techo bajo el que duerme. Morales levantó el auricular del teléfono de su escritorio. Marcó los números con lentitud, como quien enciende la mecha de un explosivo. El tono de llamada comenzó a sonar a través del altavoz de la oficina. Yo me quedé allí, de pie, escuchando el eco de los timbres, sabiendo que del otro lado de la línea, a varios kilómetros de distancia, el imperio de plástico de mi nuera estaba a punto de derrumbarse en pedazos. El primer timbre del teléfono a través del altavoz de la oficina resonó como el latido de un tambor metálico. El licenciado Morales mantenía la vista fija en sus apuntes, con la postura rígida de un juez a punto de dictar sentencia. Yo, sentada frente al Inamitamena, el Hotel Feré a las asas de mi bolso. Mis manos, manchadas por las pecas de la edad y el trabajo duro, ya no temblaban. Estaban firmes. Al tercer timbre, la línea se abrió con un chasquido eléctrico. «Bueno», respondió la voz de Paola. Sonaba aguda, impregnada de esa prisa arrogante de quien cree que el mundo gira a su alrededor. «Licenciado Morales, qué sorpresa. Justo estaba por salir a mi clase de pilates. Le pido que sea rápido. Mi tiempo está medido hoy». Podía imaginarla perfectamente.
Seguramente estaba de pie sobre su adorada alfombra blanca, admirándose en el espejo de la entrada, ajena al abismo que se abría bajo sus pies. Señora Paola, buenos días. Habló Morales, con un tono tan profesional y gélido que helaba la sangre. Lamento la interrupción. Me comunico desde la dirección de la agencia para notificarle una actualización crítica e irrevocable en su contrato de arrendamiento. Hubo un bufido impaciente al otro lado de la línea, el crujido de unas llaves moviéndose. A ver, licenciado, si me va a salir con que van a subir la cuota de mantenimiento, le advierto que mi esposo Raúl va a meter a nuestros abogados. 12.000 pesos ya es un robo a mano armada por esta propiedad. No vamos a permitir abusos de su inmobiliaria. El administrador me miró por una fracción de segundo. Asentí levemente con la cabeza. Era el momento. No hay ningún abuso, señora, respondió Morales implacable. Y no es un aumento. Le informo que a partir de este instante, el subsidio de cortesía que amortizaba su contrato ha sido cancelado. El costo mensual de la propiedad regresa a su valor comercial real en el mercado, que es de 50.000 pesos. Además, por instrucciones directas, se ha emitido una orden de desalojo. Tienen 30 días naturales para entregar las llaves. El silencio al otro lado de la línea fue tan espeso que casi podía cortarse con el abrecartas de metal que descansaba sobre el escritorio. ¿50.000? ¿Desalojo? La voz de Paola se quebró, perdiendo de golpe toda su falsa sofisticación. Usted está loco. Nosotros firmamos un contrato. ¿De qué maldito subsidio me está hablando? Nosotros pagamos nuestra renta. Ustedes cubrían una fracción mínima, señora, explicó el abogado, deslizando el dedo sobre el documento de papel manila que yo le había entregado. Durante todos estos años, la diferencia de 38.000 pesos mensuales fue cubierta puntualmente por el benefactor y dueño legítimo del inmueble. Ese benefactor acaba de revocar la orden hace 5 minutos. Escuché la respiración entrecortada de mi nuera a través de la bocina. El sonido de un cristal, estrellándose contra el suelo, me indicó que, en su pánico, había dejado caer algo de las manos. ¿Qué benefactor?, susurró Paola, con un hilo de voz lleno de terror. ¿Quién es el dueño de la casa? Exijo hablar con esa persona. Dígale que mi marido es gerente, que podemos negociar. No respondí de inmediato. Solo escuché su desesperación a través de la bocina, y en ese silencio sentí cómo las pesadas cadenas de mis años de sumisión caían al suelo para siempre. Morales se acercó al micrófono. La dueña absoluta de la propiedad, y la persona que pagaba de su propio bolsillo la vida que usted lleva, es la señora Josefina, su suegra. Y ella está sentada frente a mí en este momento, confirmando que no hay negociación posible para quienes la desterraron de su propia mesa. Un grito ahogado y gutural rasgó la bocina. Fue el sonido del terror puro, el ruido de un castillo de naipes derrumbándose bajo el peso de la verdad. De fondo, a lo lejos, escuché la voz de Raúl, acercándose, apresurado, preguntando: «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras así?» Pero Paola no podía articular palabra. Solo se escuchaba su llanto histérico y balbuceos incomprensibles. Se había dado cuenta, en un segundo de lucidez devastadora, de que la anciana a la que humillaba, la mujer a la que le rompió su cazuela de barro, la arrimada, a la que echó al sol ardiente del balcón para no ensuciar una alfombra, era la dueña del piso que pisaba, de las paredes que la rodeaban y del techo que la cubría. Morales colgó el teléfono. El clic cortó los lamentos de mi nuera, devolviendo la paz a la oficina. No hubo una sonrisa de triunfo en mi rostro. La venganza, cuando es justa, no da risa. Da una paz profunda y solemne. Había recuperado la dignidad de Arturo, el sudor de nuestra juventud y mi propio lugar en el mundo. Me levanté de la silla de cuero, tomé mi bolso gastado y caminé hacia la puerta. La tormenta había estallado en esa casa,
y ahora solo faltaba ver cómo las aguas turbias volvían a su nivel, cuando ellos intentaran buscar mi perdón. El sonido de mis llaves golpeando la mesa de cristal de la sala fue, en su momento, el punto final de mi condena. Pero para ellos, ese mismo estruendo metálico se convirtió en el trueno que anunciaba la peor de sus tormentas. Pasaron apenas 3 días antes de que dieran conmigo. Me encontraron una tarde, sentada en el patio central de mi modesto hotel, tomando mi café de olla bajo la sombra de un helecho. Cuando los vi cruzar la entrada, casi no los reconozco. El castillo de naipes se había derrumbado y bajo los escombros no quedaba ni un solo rastro de la altiva alta sociedad. Paola no llevaba sus tacones de aguja ni su maquillaje de diseñador. Tenía el rostro demacrado, el cabello recogido al descuido y los ojos inyectados en sangre, consumidos por el pánico de perder su estatus. Raúl caminaba encorvado, arrastrando los pies como un niño pequeño al que acaban de descubrir en la peor de las mentiras. Se acercaron a mi mesa con paso vacilante. Mi hijo, el gerente exitoso, se dejó caer de rodillas sobre el piso de Talavera, aferrándose a las mangas de mi suéter gastado. «Mamá, por favor, perdóname», suplicó con la voz rota y los ojos anegados en lágrimas. «No sabíamos nada, te lo juro por Dios. Paola está arrepentida. Actuó sin pensar. Pero te amamos. ¿Verdad, mi amor? Dile a mi mamá». Paola asintió frenéticamente, forzando un llanto seco que no logró conmoverme ni un milímetro. «Ay, doña Josefina, suegrita», balbuceó, usando un tono dulce que me dio escalofríos por lo falso y ensayado que sonaba. Todo fue un malentendido provocado por el estrés de la cena. «La alfombra no me importa en lo absoluto. Es solo un pedazo de tela. Vuelva a la casa. Le prometo que hoy mismo la pasaremos al cuarto principal». No respondí de inmediato. Solo los miré allí, arrastrándose en el suelo, humillados por su propia avaricia. Y en ese silencio sentí una punzada de lástima, pero ninguna culpa. Habían tenido meses enteros para mostrarme un poco de piedad. Y solo lo hacían ahora que sus bolsillos estaban vacíos. «No llores por la alfombra, Paola», le dije con voz mansa, dándole un pequeño sorbo a mi café. «Llora por todo lo que perdiste intentando que no se ensuciara». Raúl, desesperado al chocar contra mi frialdad, intentó usar su última carta, la más baja y dolorosa de todas. «Mamá, ¿y mis hijos? ¿A dónde vamos a llevar a Santi y a Mía? Con mi sueldo real no nos alcanza ni para un departamento pequeño. No puedes dejar a tus nietos en la calle». Me dolió escuchar los nombres de mis niños, no voy a mentir. El corazón de una abuela siempre es el punto más débil de la armadura. Por un segundo, la ambigüedad moral me hizo tragar saliva. ¿Estaba siendo un monstruo? ¿Era yo demasiado dura? Pero entonces, cerré los ojos y recordé los pedazos de mi cazuela rota en la basura. Recordé el destierro en el balcón bajo el sol hirviente. Metí la mano en mi bolso y le entregué a Raúl un sobre manila sellado. Ahí, dentro están los documentos de un fideicomiso educativo directo con el colegio. La escuela de mis nietos está pagada hasta que terminen la preparatoria. Ellos jamás van a pagar por los pecados de sus padres. Pero tú, Raúl, ya eres un hombre adulto. Es hora de que mantengas la vida que decidiste aparentar. Tienen 27 días exactos para desocupar mi propiedad». Paola se llevó las manos a la cara, ahogando un grito agudo de desesperación absoluta. Se dio cuenta, en ese instante brutal, de que la anciana sumisa a la que confinó en un cuarto de lavado había desaparecido para siempre. El banco se había cerrado. Me levanté de la silla. Antes de darles la espalda y dejarlos solos con su realidad, pronuncié la frase que sellaría nuestra historia. No me perdieron por pobre. Me perdieron por soberbios. Un mes exacto después, regresé a mi hogar. Cuando abrí la pesada puerta de roble,
La casa estaba completamente vacía. Paola y Raúl se habían mudado a un departamento minúsculo en las afueras de la ciudad, aplastados por el peso de sus propias deudas. El eco de mis pasos sobre el mármol ya no retumbaba con miedo, sino con la autoridad inquebrantable de quien pisa su propia tierra. Fui directo al cuarto de servicio. Abrí la ventanita para que el olor a cloro se esfumara para siempre, y llevé mis maletas a la inmensa recámara principal. Luego, bajé a la cocina. Sobre la estufa brillante, coloqué mi nueva compra. Una hermosa y enorme cazuela de barro negro recién traída de Oaxaca. Encendí el fuego. Eché un trozo de manteca, ajo y chiles secos. A los pocos minutos, el aroma a hogar, a raíces y a verdad inundó cada rincón de mis dominios. El balcón de cristal ya no es un lugar de castigo. Ahora, cada domingo al mediodía, me siento justo ahí, bajo el calor del sol, a comerme mi plato de pollo con mole rojo con la frente muy en alto. Y si cae una gota en el piso, sonrío, porque es mi casa. Aprendí, a base de lágrimas y silencios, que el respeto verdadero no se compra pagando las cuentas ajenas. La auténtica grandeza de una persona no se mide por las lujosas alfombras blancas que pisa, sino por las humillaciones que, con firmeza y valor, ya no está dispuesta a tolerar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto al no darles una segunda oportunidad bajo mi techo? Si esta confesión hizo eco en tu corazón y te recordó que nunca es tarde para defender lo tuyo, déjame tu comentario, contándome desde qué ciudad o país me estás acompañando hoy. Dale like a este video y suscríbete al canal para que sigamos compartiendo estas historias de vida. Recuerda siempre, tu paz mental no tiene precio y tu dignidad no es negociable. Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.